Muy buenas tardes, querida familia de Sucat, David, Buenos Aires, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu criado, ni aun la bestia, ni aun el extranjero, que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David, Buenos Aires, dispersa en esta ciudad. A nuestras comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, Sucat David San Miguel, en San Nicolás de los Arroyos, a nuestros amadísimos hermanos en el norte de la Argentina, Salta, Jujuy, Entre Ríos. Gracias, Señor, por la gente linda de Santa Fe, a nuestros hermanos en el sur, Río Negro, Cipolletti, Bariloche y en el resto de la Argentina, a nuestros amados hermanos en Chile, a la amada familia de Sucat David, Cali y Bogotá en Colombia, a nuestros hermanos y querida comunidad en Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, a nuestra queridísima familia en México, y a nuestra amada familia también en California, en Estados Unidos. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a terminar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Una de las primeras cartas que nos enseñó a totalidad el viaje del apóstol Pablo, específicamente su segundo viaje misionero. Y la semana pasada nos habíamos quedado con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en la cual en la parte final, en el verso 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y me encantan dos cosas. Una de las primeras cosas es recordar que las cartas de Pablo, al igual que la Biblia, ¿no? Al igual que todos los libros que componen la Biblia que estudiamos, no comprendían números. Eso es algo a veces interesante para aquellos que estamos estudiando la palabra. La Biblia no tenía versículos, no tenía capítulos. Entonces muchos dicen, yo siempre sé que está ahí en la Biblia. No sé en qué capítulo o en qué versículo específico, pero sé que está. Bueno, tienes una mente hebrea, porque antes no tenían así los capítulos y los versículos. De hecho, esta carta, vamos a aprender en la parte final, que era el anhelo del apóstol Pablo que se leyera de una sentada. ¿Qué quiere decir? Desde que empieza hasta que termina. Y no quiero decir con mala intención, pero es muy característico que hayan cortado el capítulo 4 y hayan empezado el 5 con la parte más jugosa justamente del tema, porque aquí están hablando de lo que nosotros conocemos como el rapto, de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Y si bien estamos camino a Apocalipsis, y ya lo vamos a estudiar más, sí lo que nos corresponde en Tesalonicenses es decir esto que el apóstol Pablo dice, que vamos a volar y a recibir al Señor en las nubes de los cielos. Ya lo estudiamos en Tesalonicenses capítulo 4, como inclusive está descrito en la Biblia. Pero es muy llamativo terminar así, diciéndole a la gente, aléntate, porque sabes que no pasa nada con respecto aún a los padecimientos. ¿Por qué? Porque tienes una gran esperanza, tienes una de las más grandes oportunidades de ser parte de algo increíble, que es la venida del Señor. Pero nos dejó inconcluso. Y por eso, Tesalonicenses 5, verso 1, completa esa idea que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. En el hebreo esta palabra es con respecto a las fechas, las moadim, no importa, ahora lo vamos a explicar. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, era algo tan obvio, era algo tan sabido entre las comunidades como estas, por ejemplo, de judíos creyentes en Jesucristo de Nazaret o de gentiles que se convertían al Señor. Era tan un tema no tan trascendental porque se vivía, que no era necesidad que escribieran. De hecho, ¿se acuerdan cuando estudiamos unos capítulos anteriores? Vimos como el apóstol Pablo quería quedarse con la comunidad de Éfeso,
y le pedían, dicen que los judíos que vivían ahí le pedían, Pablo, quédate, quédate. ¿Y qué decía él? No, tengo que guardar la fiesta de Pentecostés en Israel, ¿sí? En Jerusalén. Entonces, él decía, acerca de los tiempos y de las fechas, verso 1, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente, mira que el apóstol Pablo no duda, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando digan verso 3, paz y seguridad, ¿no? Otra copita, ¡salud! Sírvase otra, compañero, ¡feliz año! Cuando la gente esté así, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, la persona que lee esto hasta aquí y que cumple las palabras del apóstol Pedro cuando dice los indoctos y los inconstantes que no leen a totalidad las cartas de Pablo, las tuercen para su propia perdición. Si tú te quedas hasta aquí, tú escuchas repetir lo que se nos escuchó mucho tiempo decir. ¿Y cuándo viene el Señor? Tranquilo, hermano, eso es como ladrón en la noche, nadie va a saber. Pero mira que es tan importante este pensamiento que hemos creado que inclusive les traje que hay películas sobre esto. Entonces, una película un poco más antigua, A Thief in the Night, o como Ladrón en la Noche, que hablan sobre este tema, de que de un momento a otro, llegó el Señor, nadie la sabía, nadie se dio cuenta. O esta también que hizo Nicolas Cage, La Última Profecía, de igual manera. Como que es un momento al otro, sí, hermano, es que es como Ladrón en la Noche. Pero por favor, te pido que pongas mucha atención, porque estamos a punto de derribar uno de los más grandes mitos evangelísticos que nos han contado. ¿Cómo? Haciendo como mi amigo José Palacio siempre dice. Continúa leyendo. Verso 4, más vosotros, hermanos, los de Tesalonicenses, los que están estudiando, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué? Toda la vida se me dijo, y estoy hablando de mí, de que la venida del Señor iba a ser como ladrón en la noche. Pero aquí dice que para los entendidos, para los que están en luz, esto no va a ser así. ¿Cómo puede ser que tú le preguntes a una persona qué significa el día del Señor y no lo sepa? No, el día del Señor es cuando Él venga y no relacionarlo con una de sus festividades, por ejemplo, que no sepan el significado de por qué llaman trompetas. ¿Por qué? Pero ¿por qué perdimos eso? Porque hoy en día, si tú te pones a hablar de la venida del Señor, no es como ladrón en la noche. Si claramente el apóstol Pablo dice, por favor, léeme un versículo más. No te canses mucho, solo un versículo más y dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. O sea, ¿por qué ahora estamos en tinieblas, literal? Porque no lo sabemos. Cuando el apóstol Pablo dice que los creyentes, los estudiantes de la palabra, como exaltó a los de Berea, los que escudriñan para ver si estas cosas son así, no debería estar en oscuridad. ¿Por qué sí lo estamos aparentemente en este tiempo? Pues acompáñame, por favor, a Daniel capítulo 7. Mira lo que dice la profecía de Daniel capítulo 7, de por qué nosotros no sabemos nada acerca de estas fechas y acerca de estos tiempos, como dice el apóstol Pablo, que él asume que en las primeras comunidades esto nunca va a cambiar. Si Pablo supiera, si Pablo supiera. Verso 23, Daniel 7, y dijo, el cuarto monstruo será un cuarto reino que habrá sobre la tierra y diferentes de todos los demás. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la destrozará. Los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros y derribará a 3 de estos reyes. Está hablando de la profecía del final de los tiempos, el profeta Daniel, exiliado por más de 70 años en Babilonia. Él está diciendo, el Señor le está mostrando 4 reinos. Primero, lo que hemos estudiado, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y uno cuarto, terrible en gran manera, que va a tener una característica que los otros no tuvieron. Y miren cómo va a tener ese reino. Dice así, verso 25 de Daniel 7. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, característica del cuarto reino. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Esta es la versión Dios habla hoy. Entonces, literal,
¿Cómo yo puedo reconocer a la cuarta bestia de la cual habla el profeta Daniel, que va a estar al final de los tiempos? Porque va a ser un sistema, ¿sí?, que dice que tiene varias formas, pero que se reconocerá porque quiere acabar con el pueblo de Dios y quiere acabar con cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y hoy en día, ¿qué estamos celebrando, por ejemplo? Hoy en día, ¿qué estamos nosotros observando como creyentes en Jesucristo de Nazaret? ¿Las fiestas que están escritas en la Biblia o las fiestas que nos inventamos en nuestro corazón, como lo hizo Jeroboam, rey de Israel, y que llevó al pecado y la destrucción de las 10 tribus del norte? ¿Qué está en nuestro corazón hacer? ¿Lo que nos dice un hombre, un líder, o lo que está escrito literal en la palabra del Señor? Y por eso estamos en oscuridad. Si alguien le pregunta, al cuarto día el Señor creó el sol y la luna. Y yo escuché a alguien que dice, hermano, ¿y por qué al cuarto día creó el sol y la luna? ¿Cómo sabe que va el cuarto día? Y muchas veces tenemos ese pensamiento de creer que realmente el sol y su fulgor y la luna y todo eso, Dios lo creó con una intención específica solamente para alumbrar. Y no como lo dice la Escritura. Acompáñame, por favor, a Alice Ward, donde vamos a leer Génesis 1:14. Dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en los cielos para separar el día de la noche. ¡Wow! Las va a separar y las va a usar. No dice que ellas mismas lo sean, solo las va a usar para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para y miren que se los subrayé en amarillo, ¿sí? Para las estaciones. La palabra estaciones, ahí está, es la palabra hebrea moed, y miren que también dice que es moadá, ¿sí? Moadá, que viene del hebreo H3259, y ahí les puse en ese cuadro amarillo cuál es la raíz de esa palabra, que es la palabra yat. Y me gusta mucho porque miren cómo dice, raíz primaria significa fijar sobre, por acuerdo o nombramiento, por implicación cumplir con un tiempo establecido, citar a juicio, dirigir en una cierta posición, comprometerse en matrimonio. ¡Wow! Dios creó el cielo, la luna, las estrellas y el sol, ¿sí? No porque en sí dieran luz, porque dice que Él ya creó la luz en el primer día. Es para tener citas, un compromiso matrimonial. ¿Sabes qué? Este día, cuando el sol esté a la tal luna, nos vemos ahí. Citas de amor, como la de hoy, por ejemplo, que Él estipuló. Entonces, ¿para qué Dios creó el sol, la luna, las estrellas, el cielo? Como una señal para citas, para meses, para años. El Señor nos los dio de esa manera. Y mira que ahí también, al lado de eso, está escrito en color verde, en Moadá, está una referencia en Segunda de Crónicas 8:13, donde dice, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces al año. Estas son la fiesta de panes sin levadura, hoy justamente, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Estoy impactado de ver lo que Dios está haciendo. Empezamos a hacer curso básico hace 50 días, cuando justamente fue la fiesta de la Pascua, y hoy estamos estudiando la ley de Moisés, hoy que se entregaba en Sinaí, o como en Hechos 2, el Espíritu Santo la escribió en nuestros corazones. Increíble la precisión que el Señor maneja con nuestros tiempos, con el tiempo de la comunidad, pero aún más con el tiempo celestial. ¿Y cuál es su reloj? Israel. Israel es su reloj. Si tú no comprendes la importancia de las fiestas, te va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué día murió Jesús? Y no sé, un viernes me dicen. Y resucitó un domingo. Pero la verdad que siempre lo he dudado, porque son 3 días, ¿no? Del viernes al sábado y un día. Del sábado al domingo hay otro día. Del domingo al lunes hay otro día. Entonces debió haberse resucitado como el lunes o el martes. Pero ya el domingo en la mañana no estaba. Dice que María Magdalena no lo encontró. Entonces el Señor no cumplió la profecía que dijo a Jonás. 3 días con sus 3 noches. Fue simplemente día y medio. ¿Entiendes? Hay algo que está mal. Hay algo que está errando. Pero si tú buscas los tiempos, si tú abres Deuteronomio capítulo 16, Levítico capítulo 23 y empiezas a escudriñar los tiempos, te vas a dar cuenta que el Señor murió justamente en la Pascua hebrea.
Y ahí dices, wow, 14 de Nisan. Y después tú ves cuando resucitó. Wow, increíble. ¿Cuándo cayó justamente el Espíritu Santo? 50 días después de la Pascua. Uy, la fiesta de las semanas de Shavuot, donde Dios entregó, descendiendo de los cielos, su palabra. Y ahora descendió de los cielos en Hechos 2 a colocarla en nuestros corazones. Entonces te estás perdiendo el reloj de Dios. Pero ¿sabes qué? Esto es para los entendidos. Esto es para los que dicen, ¿sabes qué? Me gusta, quiero seguir aprendiendo. Porque va a haber muchos que no quieren saber nada de esto. Muchos dicen, eso son fiestas judías, no me interesa, yo estoy completo en Cristo y sí, es cierto, pero ¿sabes qué? El conocimiento del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento a conforme el día crece. Dijo el Mesías, escudriñen, busquen la palabra, porque esa verdad los va a hacer libres. Y va a haber muchos, como lo dice en Apocalipsis capítulo 6, acompáñame, donde mucha gente necia va a decir, y el cielo se desvaneció, verso 14, como un pergamino que se enrolla, qué cosa tan fantástica. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, en vez de arrepentirte, en vez de decir, ¿sabes qué? No, ya está bien. No, no, no esa es mi manera, esa es la manera de Dios. A la palabra de Dios. Bueno, no, esta gente, mira lo que dice, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero se quieren escapar. En vez de hacer teshuvá, en vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién es aquel que puede decir, Señor, no soy nadie, pero aquí estoy? Mirad los mansos, porque de ellos será la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 5 dice, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. De noche, un término para hablar de oscuridad, de que no hay luz. ¿Y qué es la luz? La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada vez que en la palabra se nombra noche, habla de esto, de oscuridad, de no tener palabra de Dios. Ahora dice que aquí hace un contraste entre los que son hijos de luz e hijos de las tinieblas. No, hermano, yo quiero ser hijo de luz. No, yo soy hijo de Dios. Bueno, pero acompáñame por favor a Primera de Juan capítulo 3 para ver qué es un hijo de luz, un hijo de Dios. Dice verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Hermano, me gusta cómo va este estudio. Hasta ahí me prendo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Está bien, yo puedo ser una sombra de lo que yo voy a hacer inclusive. Pero ¿sabes qué? Trato de purificarme. Trato de ¿qué me purifica? La palabra. Éxodo 36, verso 25, los limpiaré con agua limpia. Con su palabra, con sus mandamientos, nos va limpiando, nos va limpiando. Jesús nos dio vida, primero nos amó, Apocalipsis 1:7, luego nos lavó. Y ahora Dios está con su palabra después de la muerte de Jesús que nos trajo a casa, como el hijo pródigo, nos está poniendo vestido nuevo, nos está limpiando. Hay que purificarse. ¿Por qué? Porque verso 4, el contraste del que se purifica es, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, nuestras infracciones de la ley. Y no hay pecado en Él, no existe pecado en el Señor. Y te hace un contraste, el que se purifica. ¿Y quién es el que no se purifica? El que anda transgrediendo la ley del Señor, que es perfecta. Verso 6, todo aquel que permanece en Él, no peca, no, es que ya Jesús pagó mis precios en la cruz y por eso ya la ley ya se abolió. Sí, yo sé que Mateo 5:17 dice que Él no la vino a abolir. Lo que pasa es que Él la cumplió, hermano, y como la cumplió, ya después de que Jesús resucita, yo ya no estoy obligado. Pero aquí dice que todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca, dice el apóstol Juan,
muchos años después de la resurrección de Jesús, no le ha visto ni le ha conocido. E hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y estamos viviendo tiempos de mucho engaño. No, tú esas cosas son para los judíos, esas cosas, todos esos mandamientos, tú de la mitad para adelante, de Mateo para adelante, pero justamente estamos leyendo Juan. Estamos leyendo primera de Juan, justo antes de entrar al Apocalipsis, donde nos dice que no debemos pecar porque no seremos considerados hijos de Dios, que nadie nos engañe, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Ay, hermano, usted es perfecto entonces. Usted no peca. Gracias, apóstol Juan, por darme una mano. No es lo mismo el que cae en pecado que el que practica pecado. Tú llegas a la palabra y te dice, por ejemplo, no sé, no matar. No, Señor, perdóname, Señor. No hurtar, perdóname, Señor. No he honrado a mis padres, perdóname, Señor. No he guardado tu día de reposo, perdóname, Señor. He estado idolatrando imágenes, perdóname, Señor. Pero otra cosa es que tú digas, mira, yo sé que es así, pero me vale. Yo sé que adulterar está mal, pero ¿sabes qué? Como escuché a alguien que dijo un día, a mí yo he leído que la Biblia dice, quédate como te encontré, y como a mí me encontró con dos mujeres me quedo. Y eso es decisión de cada uno. Pero para el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dos cosas importantes. El amor, sí, hermano, el amor, esto sí, está bien, amar a tu hermano, sí, pero también hacer justicia. ¿Qué es justicia? Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y justos son todo juicio de tu justicia. Su palabra, sus mandamientos. Entonces, por eso en el verso 8 dice, 1 de Tesalonicenses 5, nosotros que somos del día, que Jesús murió por nosotros, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y aquí voy a ver cómo están de afinados esos estudiantes de la Escritura. A ver, yo les puse ahí una pista, una referencia con una letra C. Esto que el apóstol Pablo está diciendo, ¿se lo sacó de la manga, lo inventó o de dónde lo está sacando el apóstol Pablo? Recuerden que el apóstol Pablo, si no saca algo de los mandamientos, el Tanakh, Isaías, muy bien. ¿Isaías cuánto? Isaías capítulo 59. Dice, verso 14, la justicia ha sido despreciada, la rectitud se mantiene a distancia. La sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. La sinceridad ha desaparecido y al que se aparta del mal le roban lo que tiene. Esto es terrible. El Señor se ha disgustado al ver que no hay justicia. 16. El Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces actuó con su propio poder y él mismo obtuvo la victoria. Se cubrió de triunfo como una coraza, se puso la salvación como un casco en la cabeza, se vistió de venganza como una túnica y se envolvió de ira como un manto. ¡Wow! Increíble lo que hace el Señor, verso 18. El Señor dará a cada cual su merecido, castigará a sus enemigos, a quienes lo odian, les dará lo que se merecen. Aún los que viven en los países del mar, a lo lejos, todo el mundo, desde oriente hasta occidente, respetará al Señor al ver su majestad, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso. Vendrá como redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob, que se arrepienta de sus culpas, el Señor lo afirma. O sea, el arrepentimiento, ¿para quién es? Para los descendientes de Jacob. Y todos aquellos que quieran ser injertados a este pueblo, ¿sí? Como Ruth, por ejemplo,
como Rahab, que quieren ser y que aman a la descendencia de Jacob. Verso 21, el Señor dice, yo hago una alianza con ustedes y les prometo, agárrate Sucat, David, cuando Dios promete algo, lo cumple y sus promesas no caducan. Que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendientes por toda la eternidad. Qué hermosa promesa, preciosísima promesa para los descendientes de Jacob. ¿Cómo no vamos a amar al pueblo de Israel y querer ser parte de ese pueblo? Verso 8 de 1 de Tesalonicenses 5, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Nuevamente el tema de la ira de Dios, del día del Señor que está cerca. Pero Dios no nos creó. Quiero decirle eso a mi hijo, que no se pierde los estudios. Hijo, el día de la ira no ha sido creado para ti, tú has sido creado para salvación. Querido hermano que estás escuchando, has sido creado para salvación, no para el día de la ira. Ela, André, han sido creadas para salvación, para alcanzar salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Haciéndote teshuvá, arrepintiéndome, diciendo, Señor, quiero guardar tus pactos, tus mandamientos. Gracias, Jesús, por haberme dado vida y yo era esos huesos secos, pero ahora quiero caminar en ti, quiero andar en tus estatutos, guardar tus preceptos y ponerlos por obra. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser parte de esto. Porque ¿sabes qué? Puede ser que hoy sea nuestro último día y no tengamos la oportunidad. No, es que ya dicen que ya viene, que ya viene, que ya viene. Pablo decía, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Maranatá, el Señor viene pronto. Pero tal vez no sea el día del Señor hoy, pero sí puede ser nuestro último día. Y hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, porque esas oportunidades, querido hermano, tú que estás mirando ahora, no son siempre. ¿No me crees? Acompáñame a ver lo que pasó en Hebreos capítulo 12 y verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, mira este ejemplo, que por una sola comida vendió su primogenitura, verso 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Ves? Lloró y lloró, pero la oportunidad se fue. No, no, eso, tengo hambre ahora. Ahora quiero, ahora es lo que yo quiero. Pero ¿sabes qué? Dios te está dando una oportunidad. Si esa oportunidad es hoy, no la desaprovechemos. Me incluyo. Porque no hay nada mejor que decirle al Señor que sí constantemente. El mismo apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y misericordia significa que nos dé un pago que no merecemos. Porque el que merecemos, según Romanos 8:23, es la muerte. El Señor se apiade de nosotros. Que sea así. No pierdas esta oportunidad, amado hermano. No es casualidad que estés hoy mirando esto. No pierdas la oportunidad de consagrarte a Él en santidad, en amor. Verso 10. A este Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntas con Él. ¿Sí? O sea, así tú estés ahora vivo o algún día duermas, como vieron que el apóstol Pablo le llama, que el creyente no muere, sino que duerme. Así que veles ahora, que ahora estamos velando, o algún día cuando muramos, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros.
Como he aprendido, el primer principio de la vida es ser agradecidos. Y el segundo, honrar a las personas. Dice la palabra, compra la sabiduría y no la vendas. Y debemos ser agradecidos. Veamos el mayor ejemplo de todos. El Señor se encuentra a un leproso. ¿Sí? A un leproso, 2 leprosos, 3 leprosos, 4 leprosos, 5 leprosos, 6, 7 y se le llenan 10 leprosos. Y el Señor los sana a los 10. Mas solamente uno vuelve a agradecerle. Solamente uno vuelve. Y los otros 9, y esos otros 9, hermano, no sé lo de los otros 9, no me interesa lo de los otros 9. Pero sí quisiera aprender la actitud que tuvo ese uno que volvió y que el Señor le dice, ve al templo y haz todo como está escrito en el libro de la ley. Haz todo el ritual que es precioso para los que lo quieran estudiar. Pero lo que digo es, hay que ser agradecidos. Oro mucho por las personas que, no siendo perfectas, dedican su vida a la enseñanza de la palabra de Dios. Retén lo bueno de esto. Nadie es perfecto. A veces ponemos tanta nuestra confianza en los hombres y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos amar a las personas, pero ¿sabes qué? Si aún los que estamos casados, que amamos a nuestra esposa, amamos a nuestra pareja, vemos que no es perfecta, a pesar de que las amamos, la amamos y la cubrimos de dones, ¿cuánto más las demás personas? Buscas a alguien perfecto, buscas a un líder perfecto y eres perfecto en primer lugar. ¿Soy yo perfecto para decir, quiero conocer a alguien que sea una inspiración y que no tenga ningún error? Pues no lo voy a encontrar. Solo el Mesías de Israel es el único. Debo amar a las personas, aquellos que me han enseñado, unos más, otros menos, no importa. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios por la vida de estas personas. Porque a veces no es fácil dejarlo todo por entregárselo al Señor y a las personas. Así que bendigo a todas aquellas personas que son parte de este ministerio y a todos nuestros ministerios hermanos y a todos los que nos están viendo. Gracias, familia, por estar ahí y por amar sin juzgar y amar sin esperar nada a cambio. Verso 14, primera de Tesalonicenses 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y a mí me gusta mucho porque aquí da algunas indicaciones muy buenas. Dice que debemos amonestar a los ociosos. Y ahí es como que alguien dice, uy, me llamaron, hermano. Ahora agarro y le doy con todo. ¿Qué te pasa? Pues ya, ocioso. Sin embargo, la palabra para amonestar en el original, en el griego, ¿sí? Es la palabra noutseteo o nouteiti, que es el strong del G griego, 3560. Y me gusta mucho porque la raíz de esto es el 3559. ¿Se dan cuenta? Un numerito antes. Y la palabra es noutsesia, ¿sí? Que significa llamar la atención, por implicación, reprensión suave. ¿Saben por qué? Porque la gritería es pecado. La gritería es pecado. Y es algo que es importante hacer mea culpa, es importante analizarnos, que es algo que a mí me costó mucho. Yo vengo de un estilo de vida, de una familia donde nuestro tono de voz siempre es alto y siempre decimos, no, es que yo no grito, es que tengo el tono de voz alto. Y en estos 11 años de casado, algo que ha pasado con mi esposa siempre es eso. Me dice, basta, no levantes tanto la voz. La gente piensa que me estás gritando, la gente piensa y quiero cuidarte a ti porque no lo haces, me dice mi esposa. Pero ¿sabes qué? Hay que amonestar con reprensión suave. ¿Sí? Aquellos que queremos realmente ser cambiados, porque estamos hartos de vivir como vivimos, tenemos la ayuda de nuestra esposa, ¿sí? Aún la bendición de tener a nuestros hijos. Yo sé que mi hijo está viendo y quiero decirte, hijo, que te autorizo, agárrate, Isaac, hijo, te autorizo a que me llames la atención, así, con una reprensión suave, cuando veas que yo pueda alzar la voz, cuando veas que en algún momento puedo, por ejemplo, gritar. Estás autorizado a llamarme la atención con una reprensión suave y en amor. ¿Cómo hace un hijo para llamar la atención a su padre? Muchos me van a preguntar, ¿no? Porque debo honrarlo. Una forma muy linda es preguntando.
con algo llamado pregunta indirecta. Las preguntas indirectas es como cuando uno de médico le pregunta por ciertos síntomas a los pacientes que aparentemente no tienen para ver si ellos responden. Por ejemplo, si Isaac me encuentra a mí exaltado o con un tono más alto, decirme, papá, ¿no dice en la Biblia, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14, que la palabra amonestar es con reprensión suave y que no deberías gritar porque los griteríos no son de Dios? Entonces esa es una forma de que yo pueda aprender a hacer una reprensión suave en el amor, junto mostrando la palabra de Dios. Por eso dice 1 de Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos. ¿Ves? Es un mandamiento estar siempre gozosos. Ahora, hermano, ¿cómo hago yo para estar siempre gozoso? Yo lo voy a ser honesto, estamos en pandemia, estamos muy complicados con el trabajo. Mire todo esto que está pasando. O sea, dígame cómo puedo estar siempre gozosos. Y es aquí cuando los 3 tiempos de adoración, y bendecimos a nuestra querida hermana que está ahí al pie del cañón, recordándonos en los grupos que debemos orar. Verso 17, orad sin cesar. ¿Sabes que cuando tú oras sin cesar, tú empiezas a estar gozoso siempre? ¿Por qué? Porque dice el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Orando, sí, orando y abriendo los ojos. Abriendo los ojos, hermano, porque sabes que en medio de todo este dolor, esta pandemia, estás en tu casa estudiando los mandamientos, con comida en tu mesa, con seres queridos que están cerca o lejos, pero estás vivo. Mientras que hay otros, como en el caso que les traje, de gente que tiene que estar vagando por las calles, expuesta a la infección, como este caso que no tenía ni siquiera zapatillas para ponerse los pies. ¿Cuántos lloramos porque no tenemos zapatos y hay otros que lloran porque no tienen pies? Que abrir los ojos y empezar a ser más agradecido aún en este tiempo. Porque ¿sabes qué? Muchos van a recordar, mis hijos tal vez van a recordar este tiempo como el tiempo donde papá más estuvo en casa. ¿Sí? Porque si bien estamos en el hospital, hubo días que nos decían no vayan todos juntos para evitar el contagio y estuve muchísimo tiempo. Y yo sé que a sus hijos les va a pasar igual. Muchos de sus hijos, cuando sean más grandes, van a recordar esta pandemia diciendo, fue una temporada increíble donde mamá y yo cocinamos, donde aprendí, donde hicimos homeschooling, donde ella me enseñó, donde fui muy feliz. Pero también va a haber muchas familias que van a decir, me acuerdo que fue la última vez que vi a mi papá, fue la última vez que vi a mi mamá. Niños que dicen, la última vez que vi a mi abuelo. Seamos agradecidos, estemos gozosos, oremos siempre, porque es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque si no, voy a empezar a hacer todo esto que el apóstol Pablo me pide que no haga. No apaguéis al espíritu. Una vez un joven me acercó y me dice, no, estoy teniendo mucha lucha y esto, y la chica y el internet, ¿y estás orando? No, no, es que yo qué pereza, yo la verdad que eso de los 3 tiempos de oración y hago uno, hago dos, bueno, es una decisión personal. El orar sin cesar, el aprovechar la bendición que tenemos. Hace una semana alguien me dijo, hermano, gracias por estos tiempos de oración. Escucho gente que me dice, no sé si los hago todos. Y hay gente que me sorprende y me dice, gracias porque ese es mi momento de riqueza. ¿Y sabes qué? El discipulado no se enseña, se toma. Si de los grupos de WhatsApp que tenemos, donde tenemos 3 tiempos de oración, una persona es la que decide consagrarse y orar, ya valió lo suficiente. Querida amiga que te estás encargando de todo esto, valió la pena. Valió la pena. Si una persona lo hace. ¿Por qué? Porque no va a apagar el Espíritu Santo. Verso 20. No menospreciéis las profecías. Y no solamente las que estamos acostumbrados, de personas que profetizan o que tienen sueños o revelaciones. Aún la profecía de la palabra de Dios. No, es que esas profecías ya pasaron. No las menosprecies. Porque ¿sabes qué? Las profecías hablan una y otra vez. Versículos que tú leíste hace mucho tiempo, los vuelves a leer y ¡pum! Resulta que te vuelven a hablar. No menosprecies la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y ahí me quiero incluir acá. ¿Quién soy yo? Nadie. Muchos dicen, ¿qué hace un pediatra hablando de la Torá? Debería estar haciendo otras cosas. ¿Y sabes qué? El Señor nos ha llamado en el lugar que estamos, aún sin títulos y sin credenciales. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el Señor. Llamó a Ciro siendo un persa. Y le dice, tú eres mi pastor, harás todo lo que yo quiero. Entonces, no importa dónde estés, si Dios te está llamando, Él no te está buscando por tu credencial. Ahora, aquellos que hemos sido bendecidos con unas personas que tú dices, wow, mira lo que Dios está haciendo sobre esa persona,
examinémoslo todo, retengamos lo bueno. Y si tiene alguna falla, algún error, recordemos, nadie es perfecto. Pero ¿sabes qué? El amor sí lo es. Y yo voy a empezar a ver de una manera perfecta a las personas. De decir, wow, Dios me ha perdonado tanto a mí, ¿cómo no voy a perdonar esto en las personas? Verso 22, absteneos de toda especie de mal. Y yo sé que hay muchas personas que están mirando y que pueden entender este sentir de decir, yo quiero consagrarme a Dios, hermano. ¿Sabes qué? Yo quiero vivir con una vida santa. Yo quiero realmente que cuando Dios me vea, Dios pueda decir, este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita, se está esforzando por agradarme. Realmente quiere agradarme. Y yo sé que muchos de nosotros estamos así. Yo soy honesto, les abro mi corazón. Y yo sé que a ustedes les pasa igual, que en medio del trabajo, en medio de las ocupaciones, en medio del trajín del día, me pasa que a veces, wow, ya veo que nuestra amiga ya mandó el mensaje de la hora de la oración de la tarde, y oh, no la alcancé a hacer, y correr recién, y yo preguntándome acá con tantas cosas que hacer, con el trabajo, con tantas cosas, me perdí el tiempo de oración, no pude hoy tener mi estudio en la tarde, bueno, lo hago después, y uno diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo me voy a santificar así? ¿Cómo me puedo santificar así? Mira todo lo que tengo que hacer. Quiero decirte de parte de Dios lo que me dije yo mismo cuando estudié esto. No nos desanimemos. ¿Sabes por qué? Porque con respecto a la santificación, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, y el mismo de Dios de paz os santifique por completo. Mira esto me llegó a mí como un óleo a mi vida. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y aún nuestro cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Verso 24, dilo conmigo, por favor, dilo conmigo. Vamos a decirlo despacito para que tu ser lo diga al igual como me lo digo yo. Verso 24 de 1 de Tesalonicenses 5. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y sabes qué? En medio de las ocupaciones que uno tiene, de repente pasa esto. El Señor usa donde tú estás, usa las palabras de un colega, usa la opinión de un cliente, el abrazo de uno de tus pacientes o de tus amigos para decirte, no importa, no importa el lugar donde estés, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia y Dios quiere santificarte. De donde sea que estés, lucha, estás en la universidad, estás en el trabajo, estás en un hospital, donde sea que estés, lucha con todo tu ser, porque sabes que fiel es aquel que hizo la promesa. Fiel es aquel que te llamó. ¿Qué hacemos muchos aquí? No lo sé, pero Él me llamó. ¿Qué iba a decir, no? Fiel es aquel que me llamó. Él lo va a hacer. Verso 25 de 1 Tesalonicenses 5, estamos terminando. Hermanos, orad por nosotros. Y yo digo, wow, el apóstol Pablo dice, oren por nosotros, que es difícil. ¿Cuánto más nosotros, por favor, oren por nosotros? Oremos los unos por los otros. 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y wow, esto fue increíble cuando lo vi. En las comunidades, sobre todo como nosotros, que son comunidades jóvenes, es muy importante lo del ósculo santo, el beso santo, el beso con decoro. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de besos. ¿Está bien? Hay que ser sumamente cuidadoso con las expresiones de amor que uno tiene, aún en la comunidad. ¿Está bien? Sí, un abrazo está bien, pero recordemos que nos manda a besarnos con un ósculo santo, o sea, de una forma muy santa, aún nuestro trato entre un hombre y una mujer, y se lo voy a dirigir un poco sobre todo a los jóvenes de la comunidad, jóvenes y jovencitas, solteros y solteras, sean muy cuidadosos con su trato cuerpo a cuerpo, con sus abrazos, con sus besos, ¿sí? Porque ustedes están recién en una edad de elegir. Ya van a poder tener caricias muchas más duraderas con sus parejas, con su esposo, con su esposa. Pero hay que ser cuidadosos con esto, ¿sí? El apóstol Pablo dice, está bien, pueden darse un beso, pero que sea santo, que sea con decoro, que sea bien pensado, que sea tranquilo, porque hay que ser muy cuidadoso con el tacto entre los hermanos. ¿Está bien? Hagámoslo, sí, pero con un beso santo, con un beso santo. 27, os conjuro, imagínate, el Señor le dice, ¿sabes qué? Júrenme por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos.
Y uno dice, Señor, pero ¿no dijo Jesús que no se podía jurar? Bueno, Jesús está hablando en el contexto de que juraban por cualquier cosa. Entonces dice, ¿sabes qué? No juren por nada. El Señor estaba cansado de ver que las personas no correspondían, porque en la Torá sí está estipulado que puedas jurar en el nombre del Señor, pero eso sí, aquel que jurase, que lo cumpla. ¿Está bien? Entonces él le dice, júrenme que esta carta se la van a leer a todos los hermanos. Y sabes que hoy este mandamiento se ha cumplido ante mis ojos. Hoy terminamos de leer esta carta a todos mis hermanos de Generación Desafiante. Verso 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 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 Qué hermosa carta. Primera de Tesalonicenses. Una carta que nos llevó a entender realmente cuáles son las motivaciones que tenemos para servir a Dios. Cuando nuestras motivaciones realmente son puestas a prueba, nos enseñó que no va a llegar como ladrón en la noche y nos exhortó a buscarlo con todo nuestro corazón, sabiendo que fiel es aquel que nos llamó y por tanto que Él lo hará. Por tanto, yo sí quiero dedicarle unos pequeños segundos a las personas que hacen los estudios con nosotros, aquellos que están solos o muy acompañados, a veces con toda la familia. Quiero decirte que las personas tienen muchos errores y fallan, pero hay uno que nunca lo hace y es el Señor. Y el Señor tiene un plan maravilloso para contigo, para conmigo. Él realmente nos ama de una forma que tal vez nosotros nunca podremos entender. Así que quiero animarte y quiero animarme a que continúes, que aunque 7 veces cayera el justo, no es lo importante, sino que 7 veces se va a levantar. El Señor nos ama y sabe que constantemente estamos en un camino de superarnos y de ir cambiando, ¿sí? De ir siendo transformados a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Quiero darte las gracias por estar del otro lado, por ser mi hermano y mi hermana, y por la bendición de saber que tengo familia en el resto del mundo. Amén. Amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Primera de Tesalonicenses, Padre. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias por la comunidad de Sucat David Buenos Aires y las demás Sucat David en el resto del mundo. Gracias por tus dispersos que están volviendo. En el nombre y por los méritos de Yeshua, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, amén. Hemos terminado la primera carta de Tesalonicenses y los invito la próxima semana para estudiar la segunda carta de Tesalonicenses, una carta un poco más cortita, pero el perfecto preludio para estudiar el libro de Apocalipsis. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.